Comenzamos entonces con esta charla que hemos llamado El tiempo y el espacio, la ciencia actual a la luz de la filosofía clásica. Bueno, es importante mencionar en un primer momento que la ciencia, desde tiempos antiguos, posiblemente desde que el ser humano sea ser humano, hasta nuestros días, ha sido una disciplina que se ha dedicado a la búsqueda. O sea, una disciplina con una actividad, con una posición activa ante la naturaleza, de tratar de buscar y resolver cuestiones muy profundas y muy esenciales de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. Para los filósofos clásicos, por ejemplo para Platón, que seguía tradiciones egipcias y de la India, la ciencia era el camino para buscar lo verdadero. Según Platón, como vamos a comentar hacia el final de la charla, el mundo estaba compuesto o partía del mundo de las ideas. Un mundo perfecto, un mundo donde las ideas dirigían, si se quiere, y le daban sentido a las cosas de este mundo. Y una de esas características del mundo de las ideas era lo verdadero, que era verdadero. La ciencia, entonces, en las tradiciones clásicas y en los filósofos clásicos, era la búsqueda de algo esencial, la búsqueda de algo que no cambiara en el tiempo. Si hay una característica que le pedían a lo verdadero, era que no cambiara. Por ejemplo, y traten ustedes de pensar si quieren buscar una persona que ustedes consideren verdadera. Una de las características es que pase el tiempo y se mantenga coherente, si se quiere, que no cambie su esencia. Actualmente la ciencia ha puesto, si se quiere, la vista más en el mundo concreto, en el mundo manifestado y en el mundo estrictamente material, y se dedica a buscar cómo funcionan los fenómenos, cómo se manifiestan los fenómenos del mundo y cómo podemos entenderlos. Pero básicamente la ciencia actual se dedica a estudiar a aquello que es observable, medible, o si se quiere, posible de ser receptado a través de los 5 sentidos. La ciencia actual tiene los 5 sentidos como herramienta principal para entender el funcionamiento de los fenómenos naturales. En las tradiciones clásicas no solo consideraban los 5 sentidos, sino también ponían la inteligencia, la imaginación o la intuición como herramientas válidas en esta búsqueda esencial. En todo caso, la ciencia, ya sea clásica o ya sea la actual, se ha dedicado o ha realizado esta búsqueda, ha tratado de explicar lo que comprendía a través de modelos. Es muy importante tener presente esta cuestión de los modelos, porque los modelos son como ilustraciones, si se quiere, para explicar un concepto abstracto o para explicar algo que se comprende desde el mundo mental, si se quiere. Los modelos son imágenes simplificadas de la realidad compleja, de la realidad completa. Así, por ejemplo, un mapa es un modelo de un terreno, de un territorio, pero el mapa no es el territorio. Lo mismo que un plano de una casa no es la casa. Es importante entender que los modelos ayudan a comprender. Los modelos tienen un objetivo concreto y para eso se realizan, pero los modelos no son la realidad. Y confundir el modelo con la realidad o con el mundo ha llevado graves consecuencias en el ser humano. Así como cuando comentamos que tomar los símbolos de manera literal hace que uno malinterprete los mitos, malinterprete sus mensajes, considerar que un modelo es la realidad tiene consecuencias similares. Lo que hace la ciencia es proponer modelos y verificarlos a través de sus distintas disciplinas, como la física, la química, el electromagnetismo, y con herramientas tales como la matemática, por ejemplo. Es curioso que la matemática parece ser el lenguaje del universo porque está presente en todas las culturas, incluida la nuestra actual, y es la principal herramienta con la que se busca interpretar la naturaleza en su máxima expresión, desde las dimensiones más grandes hasta las dimensiones más pequeñas.
Con esto de los modelos traje 3 ejemplos de 3 momentos históricos bastante separados en el tiempo. Por ejemplo, este de la izquierda, que estoy señalando con el mouse, era la visión egipcia del mundo manifestado o del universo donde se desarrolla la vida humana y de todos los seres vivos en él. En Egipto, fíjense que hay, bueno, vemos personas, algunas personas con cabeza de animales o distintas figuras simbólicas, muy importante tengan en cuenta que son símbolos, que representan el cielo estrellado, que era la diosa Nut, la tierra, que era el dios Geb. Es curioso que, a diferencia de otras culturas y civilizaciones, acá la tierra es masculina en Egipto y el cielo estrellado es femenino. Y en el medio vemos a Shu, que era el dios del aire, el dios de este aliento primordial que da vida, que también se ve, por ejemplo, en los relatos del cristianismo, este aliento de la deidad que crea la vida, que es el encargado de separar la tierra y el cielo para que la vida pueda gestarse en el medio. En un instante anterior a esto, la tierra y el cielo habrían estado pegadas, hasta que Yu, que es su hijo, la abre. Vemos 3 elementos fundamentales entonces: una deidad femenina, una deidad masculina y un hijo. Luego vemos acá un mapa de la teoría geocéntrica del universo, que fue la teoría de Occidente hasta que apareció Galileo Galilei. Desde tiempos muy antiguos, el universo era entendido como la Tierra en su centro, por lo menos el sistema solar, la Tierra en su centro, los distintos planetas girando alrededor, y un límite externo que eran las constelaciones. Entonces, todo lo que había por afuera eran las estrellas fijas que ellos llamaban, cuya influencia sobre el sistema solar era menor, podemos decir. Pero es interesante que seguimos viendo 3 elementos centrales: un núcleo o un centro, luego tenemos un límite externo, es un tercer elemento, un límite externo, y una zona intermedia que unifica el límite con el centro. Pero sin esos 3 elementos no habría vida en el sistema. Y actualmente esta teoría se ha ido modificando, es similar, por lo menos en lo que es el sistema solar, pero con el Sol en el centro. Bueno, todo esto era para comentar básicamente que la ciencia busca respuestas y trata de explicarlos a través de modelos. Por ejemplo, y estos modelos moldean el imaginario social. No es menor, o sea, no es que los científicos hacen dibujos así y los explican en las academias o en las revistas científicas y no pasa más nada. Moldean la mentalidad de las personas. Por ejemplo, actualmente ningún científico va a dudar en afirmar, podríamos decir, que el ser humano proviene del mono. Y bueno, eso ha moldeado nuestra cultura y le ha dado forma a nuestra historia. Pero tengan en cuenta que este ejemplo puntual que les doy no es la única forma de ver el mundo. Los aztecas, los africanos, los egipcios, los hindúes proponían algo que era al revés, que el mono provenía del hombre. Entonces, si uno fuera hoy, pudiera viajar en el pasado, hacia el pasado, como vamos a ver más adelante, y pudiera hablar con algún hindú o con algún egipcio de esa época, y le dice que el hombre viene del mono, y posiblemente nos dirían que estamos locos nosotros. En todo caso, los modelos van cambiando con el tiempo y van configurando la mentalidad de las personas. En la antigüedad, la ciencia tenía distintas herramientas y una de ellas era la tradición oral que se iba pasando. Actualmente la tradición oral medio que se ha perdido como fuente del conocimiento, fuente del saber. Y un último comentario introductorio es que la ciencia actualmente busca el cómo de los fenómenos. O sea, busca cómo suceden todas las cosas que se ven en el mundo manifestado y que podemos captar por los sentidos. Mientras que la ciencia antiguamente buscaba el cómo se manifiestan los fenómenos, pero buscaban también el para qué. Buscaban el sentido de por qué el mundo funcionaba así. No solo cómo, sino buscaban un para qué. Trataban de dar una explicación para que el ser humano pudiera
ubicarse en este universo. Bueno, vamos a volver sobre estos puntos hacia el final. Ojalá les pueda transmitir el entusiasmo con el que la fui armando, también un entusiasmo transmitido por los científicos. Que así la ciencia como el arte pueden despertar sentimientos en el ser humano que lo abstraigan del mundo manifestado y hagan, si se quiere, volar su corazón. Vamos a hacer un gran salto en el tiempo y vamos a comenzar en los orígenes de nuestra física actual. O sea, de cómo hoy vemos la física actualmente. La física o la ciencia actual en términos generales va a nacer en el Renacimiento europeo con dos personajes muy interesantes. Galileo Galilei en Italia y Johannes Kepler en Alemania. Vamos a saltearnos un montón de autores, pero no es la intención marearlos con nombres ni ver la historia de la ciencia en sí. Por eso tomé como hitos de la historia. Galileo Galilei fue un gran personaje, un místico apodado el Divino por la gente que lo conocía, que va a proponer por primera vez de manera pública, por lo menos en la historia que tenemos registro, que en realidad no es la Tierra el centro del sistema solar, sino que va a ser el Sol. Eso lo llevó a la muerte por la Inquisición de ese momento. Entonces ahí ya tenemos un primer cambio en la visión del mundo. Tengan en cuenta que en la Edad Media no había visión del mundo. La visión clásica que venía del mundo antiguo se había olvidado. No había, podemos decir que no había ciencia, o en términos generales en la sociedad, no había búsqueda. Por eso tampoco había filosofía como tal, por eso el arte tenía las características que tenía. Este instinto del ser humano de conocer y de mejorarse se había dormido durante la Edad Media. Se había olvidado el contacto con lo sagrado, el contacto con el cosmos, de alguna forma. Entonces viene Galileo Galilei y propone que el Sol es el centro del universo. Y otro de los estudios grandes que va a hacer Galileo va a ser el estudio sobre la gravedad en la Tierra, o sobre, mejor dicho, cómo se mueven los cuerpos en el planeta Tierra, o sea, en este mundo que está a nuestro alcance. El movimiento va a ser lo que empiece en la ciencia. En general, toda ciencia, y es muy curioso, esto no lo había descubierto hasta que armé la charla, toda ciencia tiene como base el estudio del movimiento. Galileo va a decir que los objetos, por más que tengan distintas masas, van a caer impulsados por la fuerza de gravedad al mismo tiempo, más allá de que hubiera distintas masas. Entonces propone un primer estudio sobre la gravedad y sobre la caída de los cuerpos. Va a decir que hay una fuerza que jala desde el centro para que los objetos caigan. Y está ese famoso experimento que se para sobre una baranda de la Torre de Pisa que ya estaba inclinada y deja caer dos objetos de distintos pesos. Luego Kepler, luego en realidad son contemporáneos, Kepler en Alemania va a profundizar en el estudio de los cuerpos celestes. Va a proponer una teoría para explicar cómo se mueven los sistemas, los planetas, mejor dicho, alrededor del Sol en el sistema solar. Y es muy curioso porque los dos, tanto Galileo como Kepler, vuelven a la vida conocimientos del mundo helénico o del mundo clásico. Por ejemplo, Kepler, al proponer las órbitas, que los planetas se mueven en órbitas propias alrededor del Sol, va a decir que estas órbitas siguen la forma de los sólidos platónicos. Entonces uno dice, toma directamente desde Platón estos conceptos. Y va a decir que las distancias entre las órbitas planetarias son equivalentes a las distancias entre las notas musicales. Fíjense cómo utilizaban la analogía estos primeros científicos. En realidad todos los científicos y filósofos han utilizado la analogía como herramienta fundamental para explicar las cosas. Todo aquello que está más allá de mi percepción de los sentidos, ya sea porque es muy grande o porque es muy pequeño, la analogía como este estudio de patrones que se repiten en distintas escalas en el mundo, en la naturaleza, ayudaban a entender el universo. Va a ser muy importante en la mecánica cuántica esto también. Por ejemplo, Sócrates, es fundamental entender la analogía en estos personajes, en los filósofos y en los científicos.
Sócrates, por ejemplo, estaba en la República, trata de buscar qué es la justicia dentro del ser humano. Y discuten en un diálogo, que es la República, con otros interlocutores, y no llegan a ninguna conclusión. Entonces dice Sócrates, tratemos de buscar la justicia, no en el ser humano, sino ahora en toda la sociedad. Hagamos como un zoom, porque si vemos en una mayor escala, capaz que nos es más fácil encontrarla. Entonces la analogía es este principio natural de que hay leyes que se muestran, se manifiestan y rigen las cosas en distintos niveles de manifestación. Bueno, esto que Kepler decía de las distancias planetarias y las notas musicales, sorprendentemente fue muy bueno, o sea, predijo con una extremada precisión esto de las órbitas planetarias. Luego se mejoró, luego se vio que había algunas cosas donde no predecían, pero en un primer instante fue muy bueno. Entonces, con estos dos personajes tenemos el estudio de los cuerpos en todo el sistema solar, o sea, en un nivel macro, con Kepler, y con Galileo a nivel terrestre. Haciendo una especie de tesis, antítesis y una síntesis entre ellos dos, va a aparecer Newton, y acá vemos un pequeño video de cómo giran los planetas y una evolución. Entre como una síntesis de estos dos, va a venir Newton, que con Newton se da la gran crisis en un buen sentido de cambio de la ciencia, y nace la ciencia moderna o la ciencia clásica. Newton va a estudiar los movimientos de los cuerpos en la Tierra y los movimientos en el cosmos, y va a encontrar que hay una ley que unifica los movimientos en todas las escalas que uno quiera estudiar hasta este entonces, y es la que elabora como ley de la gravitación universal. Newton va a decir que todos los objetos tienen una masa, todos los objetos que se mueven tienen una masa, estas masas se atraen entre ellas, mientras más cerca están, más se atraen, y mientras más lejos están, menor es la fuerza que tienen entre ellas. Y hay una constante, que es la constante de la gravitación universal, que mantiene a todas las cosas unidas en el universo. Y esto, junto con las tres leyes de la mecánica, las va a escribir en su libro llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Bueno, hasta este entonces no había una gran diversificación entre filosofía y ciencia. Esto se va a dividir un poco después en el tiempo. Pero tengan en cuenta que tanto Galileo como Kepler, como Giordano Bruno, que es de esta época también, como Newton, eran filósofos en el sentido de los filósofos clásicos, que eran artistas, eran científicos, eran políticos, eran místicos. Por ejemplo, Newton se sabe que era astrólogo también, se sabe que era alquimista, se sabe que pasó los últimos años de su vida estudiando la Biblia, estudiando numerología de la Biblia, y aparentemente había podido predecir ciertos hechos del futuro. Bueno, y de alguna manera, todas estas disciplinas que en la antigüedad estaban englobadas dentro de la ciencia, como es la astrología, la alquimia, el contacto de alguna manera con el mundo invisible y no solo con el tangible, en un momento de la historia que es alrededor del siglo XIX-XX, se corta y se elimina, como muchas cosas que hace Occidente, que es cortar y sacar de la historia. Pero, y por ejemplo esto de Newton, no te cuentan que era astrólogo, o si te lo cuentan, te cuentan que era astrólogo y que era loco. La cosa es que motivado por la astrología, es que después lo llevó a estudiar, mejor dicho, el movimiento de los planetas. Y fíjense que lo que elabora es los principios matemáticos de la filosofía natural. La filosofía natural es esta forma de filosofía que hacían los clásicos. Y por ejemplo, tiene grandes frases como: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Fíjense, Newton, el padre de la mecánica, que le va a dar vida a nuestro mundo occidental, nos está diciendo que todo lo que queremos saber no es más que una gota. Y es muy interesante esta segunda frase, porque toma de las tradiciones. Dice: si he logrado ver más lejos, ha sido porque subí a hombros de gigantes. Toma las tradiciones clásicas y a partir de ellas elabora un nuevo modelo del mundo. Y yendo hacia nuestro tiempo, mucho más cercano,
esto es década del 20, o sea, 1920 aproximadamente, van a aparecer dos grandes personajes. Repito, hay muchos más, pero tomé estos dos ahora, que van a ser Niels Bohr, el de la izquierda, y Albert Einstein, el de la derecha. Ambos personajes fueron, podríamos decir, líderes de movimientos científicos que cambiaron rotundamente la visión del mundo actual. Einstein va a proponer la teoría de la relatividad. Va a decir que el tiempo y el espacio no son dos cosas separadas, sino que son una entidad en sí. Y tiempo y espacio van en conjunto y moldean el mundo. Y lo interesante de la teoría de la relatividad es que parecía funcionar en lo grande y parecía funcionar en lo micro también. Mientras que Bohr va a proponer el modelo atómico, o sea, en lo bien micro, va a proponer una forma de cómo se ordenan las partículas más pequeñas de materia. Y es interesante porque Bohr lo que va a decir es, la verdad que no sabemos cómo funcionan los electrones, cómo funcionan los átomos, pero sí podemos suponer que estos átomos van a funcionar parecidos al sistema solar. Entonces, nuevamente, usan la analogía, dicen que los átomos se van a comportar como el sistema solar y realmente funcionan muy bien para explicar la mecánica cuántica. Luego va a haber modificaciones y se va a ver que no es exactamente así, pero en este primer momento la analogía llevó a estas afirmaciones. Bueno, tanto Bohr como Einstein eran profundamente filósofos y estaban muy unidos a las enseñanzas clásicas de Platón, de Aristóteles y de distintos filósofos. Esto fue una pequeña introducción sobre cómo llegamos la ciencia a nuestro momento. Ahora vamos a ver estos conceptos de espacio y tiempo, que por ahí los consideramos tan absolutos, pero vamos a ver que la ciencia actual parece más de ciencia ficción que de una disciplina académica. Bueno, vamos a empezar por el espacio. El espacio, para tratar de entenderlo, tenemos que volvernos hacia Newton. Newton va a decir que el espacio es como un marco absoluto y determinado en el cual todos los objetos se mueven. O sea, hay espacio vacío y objetos moviéndose entre sí. Lo que hace que estos objetos se muevan es principalmente la fuerza de la gravedad que poseen los cuerpos. Es como si fuera un escenario donde los distintos actores del cosmos se mueven y actúan en este desarrollo que es la vida. El escenario es inmutable, no cambia, y los actores no influyen en el escenario ni el escenario en los actores. O sea, es como una entidad per se, si se quiere. Por lo tanto, el espacio es real y es vacío en su esencia, salvo en los puntos donde hay objetos en los cuales se mueven. Bueno, tiene esta característica de ser vacío e independiente. Esta cuestión del espacio con Einstein se va a ver modificada de una manera crítica, porque para Einstein el espacio ya no va a ser independiente del tiempo, sino que el espacio y el tiempo van a ser el marco ahora. Ya no es solo el espacio una entidad absoluta, sino que ahora espacio y tiempo van de la mano, como el tiempo siendo una cuarta dimensión. Y es muy interesante porque para Einstein lo que se mantiene absoluto en este espacio-tiempo ahora es la velocidad de la luz. Para Newton, el espacio en sí es absoluto, el tiempo en sí es absoluto y son independientes. Einstein va a decir que en realidad no, lo que ocurre es que las cosas se mueven en este espacio-tiempo, entonces la cualidad o la característica que les da identidad, podríamos decir, es la velocidad. Fíjense que la velocidad como magnitud física es la relación entre distancia y tiempo. Por ejemplo, que vamos a 100 kilómetros por hora en un auto significa que hacemos 100 kilómetros en un tiempo de 1 hora. Entonces la velocidad va a ser de alguna manera como entender este espacio-tiempo. Y hay una velocidad de referencia
que es absoluta e inmutable, que es la velocidad de la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, es muy difícil imaginar a cuánto viaja, cuánto es eso, pero para que se den una idea, por la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, algo que pase en el Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Supónganse que un día el Sol se pone verde, nosotros lo vamos a ver 8 minutos después. Es la mayor velocidad del universo, pero no es instantánea, si se quiere. Entonces, para Newton, la gravedad venía a ser esta fuerza que mantenía las cosas unidas girando en torno a sí mismas. Para Einstein, esto va a cambiar y la gravedad ya no es una fuerza externa o propia de cada cuerpo, sino que es una distorsión en el espacio-tiempo que se da por la masa de los objetos. En esto tendríamos que imaginarnos que el espacio-tiempo, como un marco, como una red así de líneas, que se lo suele ilustrar, y los objetos, por su masa, la contraen a esta red. Entonces, mientras mayor es la masa, mayor es la contracción que generan. Así, uno de los ejemplos que se suele dar es como si fuera una cama de elásticos. Entonces, supónganse que ustedes tiran una bola grande en el medio de una cama elástica. Se va a hacer un pozo. Si ustedes después tiran un objeto más pequeño, este objeto cuando llegue al pozo no se va a caer directamente, sino que va a empezar a dar vueltas alrededor de esta distorsión espacio-tiempo. Para Einstein, eso es la gravedad y así se mueven los objetos. Fíjense en este GIF, más o menos, como una posible interpretación. Bueno, y otra cualidad curiosa de esta teoría de la relatividad. ¿Por qué se llama de la relatividad? Porque el tiempo y el espacio ahora son relativos, ya no son cosas absolutas, sino que entre sí tienen cierta relatividad. Un fenómeno extraño que parece, supónganse, nosotros no nos damos cuenta de esto, porque vamos a velocidades muy lentas o porque somos cuerpos de masas muy pequeñas, dice Einstein. Pero imagínense ahora que pudiéramos viajar a la velocidad de la luz por la Colón, por ejemplo, si son de Córdoba y conocen que es una avenida larga, imagínense que ahora en vez de ir a 60, fueran a la velocidad de la luz por la Colón. Lo que ocurre, o lo que va a ocurrir, dice Einstein, es que el espacio ahora se va a empezar a curvar para poder cumplir con la velocidad de la luz, porque imagínense que la velocidad, o sea, el tiempo y el espacio tienden a contraerse sobre sí mismos. Entonces el espacio que vamos a ver ahora no es tridimensional como lo vemos, sino se empieza a curvar. Ese sería un posible ejemplo. Y en un nivel más cotidiano, fíjense cuando van viajando por la ruta a 100, 120 kilómetros, que ven los postes de la luz al costado del camino, que si ustedes los ven quietos están bien vertical. Pero cuando ustedes los ven en movimiento desde el auto, el poste de la luz ahora, o los yuyos al costado, es como que tienden a inclinarse. Bueno, entonces el espacio es relativo a la velocidad que uno viaja. El espacio ya no es algo absoluto o algo duro o quieto. Entonces, si uno pudiera viajar a la velocidad de la luz, el espacio se acercaría a un punto, si se quiere. Después con el tiempo vamos a comentar algunas cosas más. Bueno, entonces acá también les comentaba lo de la gravedad, que para Newton es la fuerza que mantiene unidas las cosas, mientras que para Einstein es una medida de la masa de los objetos, o sea, de su tamaño y de su peso, que curvan el espacio-tiempo. Es interesante comentar sobre Newton acá y sobre la gravedad. Para Platón y para las tradiciones órficas, lo que mantiene unido al mundo, al universo, es el amor. O sea, es Eros. Eros era el dios del amor, pero en su faceta superior. Platón va a decir que este Eros, que no es el Cupido que vemos con flechas, sino es
la fuerza que mantiene las cosas unidas en el universo es el amor. Pitágoras va a decir que es la música. El amor es esta fuerza que tiende a mantener las cosas unidas. Fíjense, el amor por una idea compartida, en un término más cotidiano, el amor por un club que mantiene a los hinchas unidos, una madre en la familia que unifica las cosas. La gravedad, para Newton, sería una especie de manifestación de esta fuerza. Y el universo, va a decir Platón, sería creado por amor, pero vamos a comentarlo después. Bueno, seguimos con el espacio. El espacio, en esto, ya vimos que para Newton era algo absoluto y vacío. Pero para Einstein, el espacio, y para los personajes de la mecánica cuántica, va a estar compuesto por distintas cosas, por distintos objetos. Y vamos a ver en términos muy resumidos cuáles son estos objetos que componen el espacio. En primer lugar, y digo en primer lugar porque es de lo que más cantidad hay, va a aparecer la materia oscura. Y acá ya empiezan los enigmas. Fíjense que la ciencia hoy está rodeada por enigmas casi de películas como La Guerra de las Galaxias o de ese tipo. La materia oscura no hace mucho que se descubrió, es un descubrimiento de los últimos 50 años aproximadamente, y la materia oscura tiene la característica de que tiene peso, o sea, tiene masa, genera una distorsión en el espacio-tiempo, lo deforma, por lo tanto tiene masa, pero no tiene luz ni tiene carga eléctrica, que vamos a ver que la electricidad es lo que mantiene el universo en movimiento, o es una de las fuerzas elementales que mantienen las cosas en movimiento. Esta materia oscura es muy llamativo porque compone el 80% del universo visible. Realmente una locura cuando uno lo ve. Bueno, en realidad no se le ve. Y se llama oscura, podríamos decir, porque es el nombre que les pusieron los científicos y es más o menos comercial si se quiere, pero en realidad es transparente. Como no tiene carga eléctrica y no tiene luz, la luz ni absorbe luz ni emite luz, es más bien transparente. Y podremos decir que es lo que vemos cuando vemos toda la oscuridad del cosmos. Muy interesante. Fíjense cómo se dieron cuenta los astrónomos. Estaban pesando cuánto pesa una galaxia. Bueno, ahora hay que ver cómo hacen a pesar una galaxia, ¿no? Pero estaban tratando de calcular el peso de una galaxia a través de la energía que esa galaxia emitía, de la energía electromagnética que esa galaxia emitía. Se dieron cuenta en un momento que emitía mucha más energía de la que su masa le daba. Tengan en cuenta que con Einstein y la teoría de la relatividad, la masa y la energía van de la mano. Esta ecuación que dice Einstein de que la energía, digamos, es una medida de la masa, que es la m, y la velocidad a la que se mueve, o la velocidad en sí, que es la velocidad de la luz. Entonces energía y masa van de la mano. La materia oscura sí tiene energía por tener masa. Lo que no tiene es carga eléctrica, pero sí emite energía. Bueno, midieron entonces la galaxia y vieron que tenía mucho más masa de lo que era posible ver. Entonces se dieron cuenta que esta masa era aportada por la materia oscura. Bueno, de la materia oscura no se sabe mucho, la verdad, porque como no tiene estas cualidades con las cuales comprendemos el universo, nos es muy difícil acercarnos a ellas. Pero poco a poco los científicos van encontrando formas indirectas de estudiarla. Luego tendríamos la materia visible. Si esta es la materia oscura o transparente, también tenemos la materia visible, que generalmente es la que estudiamos en materias como físico-química. Y eso es la que tenemos un mayor conocimiento, una mayor comprensión. Tal vez lo sepan del colegio, no lo sé, pero me pareció interesante repasar estos conceptos básicos de la química y de la física, que es cómo está compuesta la materia visible. La materia, así como nosotros vemos una corriente de aire, un curso de agua o una mesa, la materia está compuesta por moléculas. Y según cómo, fíjense, estas pequeñas bolitas amarillas son modelos de las moléculas. Según cómo estas moléculas
interactúan entre sí según la distancia que tienen entre ellas y cómo vibran relativamente unas con otras. Tenemos los tres estados de la materia comunes, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido son partículas que están bien juntas y que vibran más lento, podríamos decir. El líquido son partículas un poquito más separadas y que entre ellas tienen movimientos menos estructurados. Y el gas son las partículas con mayor movimiento y mayor vibración de estos tres estados. Actualmente la ciencia reconoce más estados. Un cuarto y un quinto estado de la materia han llegado a haber publicaciones, pero no lo traje esto para mantenernos en este espacio de la mecánica más conocida. Cada una de estas bolitas, que son las moléculas, van a ser algo como este GIF que vemos acá. Las moléculas, si nos acercamos con un zoom, ya no son una bolita indivisible, sino que están compuestos por distintos átomos, por un conjunto de átomos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una molécula de una sustancia que tiene 3 átomos de cloro, un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Es interesante ver que esta disposición piramidal en la que está puesta, o mejor dicho, tetraédrica, es muy parecida a los sólidos platónicos que vamos a ver hacia el final. Platón propuso que la estructura más pequeña de la materia se acomodaba de 5 formas distintas que son los 5 sólidos platónicos. Y es muy curioso ver que las moléculas, que son, podríamos decir, descubiertas a finales del siglo XIX, muchas de ellas responden a esta distribución de los sólidos platónicos. Luego, como les comentaba, cada molécula está compuesta por átomos. Pero si ahora nos vamos adentro de los átomos, vamos a ver que los átomos tampoco son partículas indivisibles. Tengan en cuenta que el concepto de átomo viene del filósofo griego Demócrito, que va a decir que toda la materia, todo el mundo, se va a componer por pequeñas podríamos entender como partículas esféricas o de una forma determinada, indivisibles, que ya no se pueden dividir más que eso, y que van a dar forma a toda la materia. Por eso, cuando se estudió el átomo, en un primer principio se creyó que se había encontrado esto de Demócrito. Pero cuando se hicieron experimentos dentro de los átomos, se dieron cuenta que todavía tenía partes. La palabra átomo significa sin partes, o algo indivisible. Luego la ciencia y la mecánica cuántica va llegando a cosas que son indivisibles, o que por lo menos para nuestro conocimiento ya no las podemos dividir más. Entonces tal vez este concepto de átomo de Demócrito esté presente en la ciencia actual. Los átomos, como comentábamos con Bohr, van a funcionar aproximadamente como el sistema solar. Va a haber partículas llamadas electrones, que son estas que se asemejan a los planetas, girando en torno a un núcleo, que el núcleo está compuesto por otras partículas que se llaman protones y neutrones. Lo interesante de los átomos, bueno, en el estudio de los átomos y de las partículas subatómicas, o de las partículas que componen a los átomos, nace la mecánica cuántica. Y una de las cosas que se ve acá es que hay cuestiones de la teoría de la relatividad que ya no se cumplen. Entonces se abre un nuevo paradigma en la ciencia. Y ahí nacen las disputas entre Bohr y Einstein, que mucho han discutido. El átomo se va a movilizar en sus partículas, principalmente por las cargas eléctricas. Los electrones tienen carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. Entonces, en el equilibrio entre estas dos cargas, una positiva y otra negativa, es que las cosas se ponen en movimiento. Es como, análogamente, cómo funcionaría la gravedad en el sistema solar, por ejemplo. Acá funcionaría también la electricidad. Pero tengan en cuenta que tanto gravedad como electricidad son conceptos que entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad todavía no están del todo unificadas. Continuando, ahora nos vamos hacia adentro del átomo y les voy a comentar solamente en términos ilustrativos
algunas cuestiones de las partículas subatómicas que dan vida a la mecánica cuántica, los cuantos son cantidades de energía, son como paquetes de energía que llevan los electrones. Entonces, fíjense, cada electrón va a movilizarse en una órbita determinada y con una forma determinada. Pero van a descubrir los científicos que los electrones pueden cambiarse, saltarse de una órbita a la otra. Cuando hacen ese salto, liberan energía. Y al liberar energía, emiten radiación. Esta energía que se libera es de una cantidad determinada. O sea, no es como nosotros podemos entender, por ejemplo, la distancia de acá a la esquina que sean 40 metros y que yo puedo ir acercándome a los 39 metros, 35 metros, 33 metros, 32 y medio, e ir acercándome por cantidades continuas, sino que estos saltos se dan como empaquetadas por cantidades discretas de energía. Y acá aparece esta idea de que hay cosas que ya no se pueden subdividir. Estas cantidades de energía, por ejemplo, serían indivisibles. Y cuando los electrones se pasan de una órbita a otra, generan radiación. En estos movimientos de los electrones es que nace la luz, por ejemplo, que después en una filmina más adelante les comento. Bueno, dentro del átomo tenemos electrones, que son las cargas negativas, que son como los planetas que giran alrededor del Sol. Los protones y los neutrones que constituyen el núcleo, los protones tienen carga negativa y los neutrones no tienen carga eléctrica, y tanto protones como neutrones van a estar compuestos por otras partículas más pequeñas que se llaman quarks. Los quarks, bueno, no vamos a tratarlo hoy, pero tengan en cuenta que los quarks son, esta imagen de la derecha, son un montón de partículas, muchas partículas, con comportamientos electromagnéticos muy extraños, que son los que se estudian, por ejemplo, en el colisionador de hadrones, en este gran acelerador de partículas que hay entre Francia y Suiza, que lo que hacen ahí, ponen partículas subatómicas en movimiento entre ellas, en movimientos cercanos a la velocidad de la luz, hasta que choquen. Cuando estas partículas chocan, ven que se desprenden partículas más pequeñas y aparecen estas nuevas partículas que son invisibles de alguna manera o virtuales originalmente. Es interesante que el movimiento de estas partículas subatómicas siguen la proporción áurea. Si se fijan, muchas de estas siguen la proporción áurea. Y para ir terminando con esta cuestión de qué está compuesto el espacio, una pregunta que muchos filósofos y científicos se han hecho es si realmente existe el vacío. O sea, si este espacio en el que no vemos objetos y en el que se mueven las cosas, realmente puede estar vacío. Para Newton, como vimos, el espacio sí estaba en efecto vacío, mientras que los cuerpos se movían en él. Van a descubrir no hace mucho tiempo que el vacío como tal no existe. Todo el espacio, ya sea visible o invisible, va a estar compuesto por partículas de distinta naturaleza. Por ejemplo, la materia oscura va a componer parte de este universo invisible. La materia que vemos va a estar compuesta por moléculas, por átomos y por partículas subatómicas. Pero lo que parece ser vacío, en realidad los científicos lo han llamado el campo de Higgs. El campo de Higgs, o los bosones de Higgs, que son estas finas líneas negras que están en la imagen, son pequeñas partículas que lo que hacen, le dan masa a los objetos que se mueven dentro de esa pileta. Un ejemplo que dan es, supónganse que en el universo no existiera el campo de Higgs, entonces es como si uno se intentara mover en una pileta sin agua. No tendría ningún problema, ninguna intervención. Pero ahora si llenamos la pileta con agua y uno trata de moverse, va a tener una cierta resistencia del agua, del medio, a cambiar de movimiento. O sea, a acelerar o a girar para un lado o girar para el otro. En esos momentos es que las partículas se cargan de materia, de masa, y ahí empieza a aparecer el peso en las partículas subatómicas. De esta manera se responde una gran pregunta que era, ¿qué es la masa y cómo un objeto o por qué un objeto tiene más masa que otro?
La respuesta es por cómo interactúa con este campo de Higgs, con este bosón de Higgs. Igual, como les comento, todo este mundo de la mecánica cuántica lo traemos a modo ilustrativo en esta charla. Tal vez en algún momento demos una puntualmente. Y tengan en cuenta que no me dedico a la ciencia, sino más bien soy filósofo, pero bueno, siento un gran amor por estas cuestiones. Y creo que a modo ilustrativo es muy interesante para saber dónde estamos parados en el universo. O por lo menos, cuáles son los modelos que hoy nos permiten entender ciertas cosas del cosmos. Otra particularidad de los electrones principalmente, y que esto sí es realmente extraño, y fue una de las cosas que más llamó la atención, es que los electrones, que veíamos que son partículas cargadas negativamente y dan vueltas en torno a un núcleo, los electrones no sabemos si son una partícula, como si fuera un granito de arena, o si son ondas, como si fuera una ola. Entonces acá nace esta cuestión de la física, que es la dualidad onda-partícula. Los electrones tienen la particularidad de que según ensayos que se han hecho, por ejemplo este de la doble rendija, que se llama, supónganse que ustedes tienen una pistola que dispara electrones. Si ustedes dispararan, por ejemplo, granitos de arena, sabrían que los granitos de arena que no choquen con esta zona intermedia van a pasar acá y van a dejar una marca acá atrás de la ranura y otra marca atrás de esta ranura. Cuando dispararon electrones, vieron que estos electrones, en realidad, en vez de dejar dos marcas, como era esperado, dejaban un espectro de marcas. Entonces eso le hizo suponer a los científicos que el electrón en realidad no es como si fuera una pelotita, sino que en un momento es una pelotita y en otro momento es como si fuera una ola que se despliega. Entonces, si esto fuera una ola que pasa a través de las rendijas, sería como las olas que llegan al costado de un lago o del mar. Y ahí podrían dejar estas interacciones. Lo raro de esto es que cuando uno espera que el electrón se comporte como una partícula, se comporte como onda. Cuando uno espera que se comporte como onda, se comporta como una partícula. Entonces ha dejado a los científicos, y todavía hoy, muy desconcertados en cuál es la naturaleza del electrón. Lo que se acepta es que es las dos cosas, es una onda y es una partícula a la vez. Ahí viene, por ejemplo, este experimento del gato de Schrödinger, que dice que un electrón es como si vos tuvieras un gato dentro de una caja cerrada. Vos no sabés si el gato está vivo o está muerto, pero hasta que vos no abrís la caja y lo ves, nunca lo podés comprobar. Entonces con los electrones pasa lo mismo. Los electrones, vos no sabés qué son hasta que lo medís. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que aparece lo que se llama el principio antrópico participativo. Bueno, es el nombre de los científicos. Es un principio de la mecánica cuántica que dice que el hombre, por eso antrópico, participa en cómo se desarrolla el universo. Y acá viene una de las grandes cuestiones de la física actual, que es que según cómo uno observe al universo, el universo se va a comportar de esa manera. Por ejemplo, con los electrones. Si uno no observa, vos no podrías saber si el electrón es una onda o es una partícula. Pero cuando vos lo observas y lo encontrás, lo determinas de alguna manera. Y con el tema de los electrones, ha pasado también que se pusieron a jugar electrones entre sí, partículas subatómicas, y de alguna manera se dieron cuenta que la reacción de los electrones se veía influenciada por el resultado final hacia el futuro. De alguna manera, en este mundo subatómico, el presente, el pasado y el futuro dejan de tener sentido como lo entendemos nosotros ahora. Entonces los electrones pueden modificar o interferir cosas del pasado. En realidad es la observación del ser humano puede modificar cosas del pasado. Este principio antrópico participativo va a decir que el ser humano al observar el universo lo modifica y lo determina de alguna manera. Y es realmente interesante, es realmente increíble verlo así y ver los resultados de los experimentos. Y esto nos hace acordar, por ejemplo, a esta frase filosófica que dice que si uno cambia la visión del mundo,
que tiene, el mundo cambia. Y esto que hoy nos parece una frase New Age o de autoayuda, la mecánica cuántica nos lo revela. Y tengan en cuenta que los electrones y las partículas subatómicas también componen nuestro cuerpo, no solo el universo en lo grande o en lo pequeño. Y pareciera que hay filósofos o tradiciones que lo tenían presente, ya que, por ejemplo, Confucio, en China, en el siglo VI a.C., va a decir que una sociedad mejor es posible en la medida que cada uno de sus ciudadanos o de sus individuos sea mejor. Entonces muestra una participación activa de la unidad en el conjunto y del conjunto en la unidad. Y lo mismo pasa con los electrones, con estas partículas subatómicas. Y es curioso que los egipcios, que hasta este entonces lo tomábamos como si fuera un mito o una referencia alegórica, hoy nosotros estamos seguros que el sol mañana va a salir por el este, más o menos a la hora que conocemos, y que se va a esconder por el oeste. Los egipcios, la visión que tenían de su vida es que no sabían si el sol iba a salir mañana. En realidad el sol iba a salir si cada uno hacía lo que correspondía y colaboraba a la naturaleza para que el sol saliera. Entonces vemos que también tenían una profunda interpretación del cosmos y de una interacción directa entre lo macro y lo micro. Cosas que hoy a nosotros nos parecen irrelevantes. Pero bueno, estos desarrollos más o menos modernos de la ciencia, de la mecánica cuántica, nos lo muestran. Bueno, y esto que les contaba, fíjense, el electrón, esto por ejemplo son fotos que se sacaron o estudios que se hicieron, como si fueran radiografías, de un electrón de un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el primero de la tabla periódica y tiene un solo electrón. Cuando ese electrón o a ese átomo se le fue poniendo distintos niveles de energía, le fueron sacando fotos a los electrones, mejor dicho, a ese electrón. Y fíjense que cuando uno esperaba tener una partícula en un lugar determinado, en realidad lo que obtiene son zonas donde podría estar ese electrón. Son zonas donde hay una mayor probabilidad de encontrarlo. El color más claro nos habla de una mayor probabilidad y el color más oscuro de una menor probabilidad. Fíjense que además las formas de los electrones nos recuerdan a los mandalas de la India, nos recuerdan a los vitró de los árabes, nos recuerdan a muchas de estas figuras geométricas elementales que estudiaban los filósofos. Y una última investigación, es bastante antigua, o sea, es de los tiempos de Einstein y de Bohr, es que los electrones podrían estar unidos entre sí, formando lo que se llama un entrelazamiento cuántico. Esto quiere decir que los electrones vendrían unidos como en parejas, no sé si en parejas o puede haber más de dos, pero que entre ellos tienen un entrelazamiento invisible que no depende de la distancia. Entonces, por ejemplo, si uno mide un electrón acá, fíjense que al medirlo uno lo determina, entonces determina en qué posición está y cómo estaba girando, es como que le saca una foto, pero lo determina. El otro electrón entrelazado, sin que uno lo observe, sin que uno lo mida, va a reaccionar a esto. O sea que cuando uno excita de alguna manera un electrón en una parte del mundo, su doble cuántico se va a excitar de la misma manera o de una manera complementaria en otro lugar, sin importar a qué distancia se encuentren. Como si la información pudiera viajar de una manera instantánea más que la velocidad de la luz. Bueno, son algunas de las cosas que se siguen estudiando y el entrelazamiento cuántico está muy, muy aceptado y hay muchos experimentos y ensayos que lo muestran. De alguna manera, no solo al observar el mundo lo modificamos y lo ayudamos a construir, sino que modificamos otras cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces uno nunca sabe el alcance de lo que va a pasar. A modo anecdótico, porque hablamos de la velocidad de la luz y de la luz que emiten los electrones, la luz es una onda electromagnética, o sea, no es ni electricidad pura ni es magnetismo puro, que es emitida por los electrones cuando se mueven en sus orbitales o de sus órbitas.
Cuando un electrón salta de una órbita a otra de mayor energía, emiten fotones, que los fotones también son partículas subatómicas que a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas, pero son los que generan la luz. Por ejemplo, la luz que nosotros recibimos del Sol nace de las interacciones entre los electrones del Sol, que principalmente está compuesto por helio. Bueno, fíjense que la luz en su origen es blanca, pero cuando pasa de este origen esencial al mundo manifestado se divide en los 7 colores. El mundo manifestado, el mundo de la materia, tiene esta particularidad de tener 7 colores, 7 leyes. El principio del 7, si se quiere, que es lo que lo complementa. El 7 es símbolo de unidad y de completitud. Por ejemplo, el ser humano, van a decir en India, tiene 7 cuerpos, no solo el cuerpo físico, sino está compuesto por 7 niveles, si se quiere. Y esto sería un pequeño rayo de luz que viaje desde el Sol hasta el planeta. Va moviéndose como si fuera en espiral y es una onda electromagnética. Bueno, vimos el espacio, vimos la luz, vamos con el otro concepto. El tiempo es uno de los grandes misterios de la naturaleza y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Fíjense que según la experiencia personal del individual, el tiempo parece ser un flujo como un río que viaja del pasado al futuro y uno capta ese fluido a través del presente. Las leyes de la física, ni la mecánica cuántica, ni la teoría de la relatividad, ni las leyes de Newton consideran el tiempo como esto. En realidad el tiempo para las leyes de la física es una entidad reversible, podríamos decir. O sea que da lo mismo que vaya para atrás y da lo mismo que vaya para adelante. Newton va a decir que el tiempo, al igual que el espacio, era algo absoluto, inmutable, implacable y de un fluir constante y lineal. Fíjense que Newton va a proponer que el tiempo es lineal, lo cual se contrapone a las tradiciones clásicas que veían el tiempo como algo cíclico. Esta noción del tiempo lineal es lo que va a hacer que nuestra sociedad occidental, nuestra cultura occidental, vea la idea del progreso como una noción lineal y siempre ascendente. Fíjense cómo moldea la mentalidad de las personas. Einstein, por su parte, con la teoría de la relatividad, va a decir que el tiempo no es algo absoluto, sino que va unido al espacio. Y que el tiempo es relativo según la velocidad a la que uno se mueva. Y acá Einstein va a proponer algo que es realmente filosóficamente muy válido, pero científicamente hasta ese entonces y socialmente rompe las cabezas, pone los pelos de punta. Einstein va a decir que el tiempo no es igual para todos y no es algo constante. Como depende de cómo uno se mueva, el tiempo para las personas que se muevan más rápido va a pasar más lento. Y el tiempo para las personas que se mueven más lento o para los objetos que se mueven más lento va a pasar mucho más rápido. Entonces el tiempo deja de ser algo igual para todos y algo absoluto. Esto lleva a una consecuencia que es que el presente es una ilusión para la teoría de la relatividad. No existiría el presente como tal, sino como una noción de la conciencia de cada ser humano, pero no como una entidad física. Y además, diría que como el tiempo no es igual para todos, cada persona está viviendo su propio presente. Fíjense ahora las consecuencias filosóficas de lo que esto trae. Cada persona, si bien estamos todos más o menos en el mismo espacio-tiempo, cada persona, por moverse a una velocidad distinta, va a tener su propio tiempo, por lo tanto va a tener su propio presente. Y va a tener su propia manera individual de experimentar el mundo. Eso es nuevo también, porque ve que la experiencia y la conciencia propia del ser humano es individual, o de todos los objetos, si se quiere. Es algo individual. No es algo que compartido. Se comparte el marco, el espacio-tiempo, que es absoluto en todo el cosmos, pero la experiencia individual en cómo uno experimenta el presente es propio de cada uno.
Bueno, y se han hecho experimentos en los cuales se muestra que el tiempo realmente pasa distinto para las distintas personas. Pero en todo caso, no está visto como este fluir, no está visto como un fluir. En ninguna de las leyes de la física hasta el día de hoy se incluye al tiempo, ni como algo cíclico, ni como algo fluido. Salvo la siguiente ley, que viene a salvar esto, que es la segunda ley de la termodinámica o el concepto de entropía. Si bien vemos que las leyes de la física parecen quedarse cortas de alguna forma por no incluir, por no profundizar en el tiempo por el momento, salvo en esto que ya hemos comentado, existe una ley que es la entropía que parece mostrar la existencia de una flecha del tiempo. Y esto sí ya se va de la mano con la experiencia personal, con la experiencia psicológica de las personas. La entropía va a decir que todo en el universo tiende al caos o tiende al desorden. El universo parte desde el Big Bang, que era un estado de superorden, con toda la energía del cosmos, explota y empieza a expandirse hacia niveles de mayor desorden y de menor energía. Eso lo vemos, por ejemplo, en cómo se mueve la temperatura, que la temperatura siempre y siempre se mueve del calor al frío. Entonces vemos que hay una línea en cómo se transforma el mundo. Si ustedes ponen un cubo de hielo en agua, no se congela todo el agua, no es que el frío va hacia lo cálido y lo enfría, sino que lo caliente, podremos decir, lo frío se empieza a derretir, como es el caso de los cubos de hielo. Y siempre se pasa de un estado de mayor orden a mayor desorden, o de mayor energía a menor energía. Entonces, ¿qué es el futuro? Un estado de mayor desorden. ¿Y qué es el pasado? Un estado de más orden. Fíjense que entonces el universo parecería estar predestinado al desorden. En realidad, una interpretación que se hace de esta ley es que la naturaleza, el futuro, ya lo decían filósofos como Buda o Confucio, es impredecible. Nunca se puede conocer el futuro de una manera 100% determinada. Pero sí se puede conocer lo más probable que pase en el futuro. Entonces, esta entropía nos da de alguna manera una idea de probabilidad. No es una ley mecánica que estudie la electricidad, el espacio o el tiempo, sino más bien es una ley probabilística, que dice que en realidad el universo tiende al desorden porque es el escenario más probable de que ocurra. Por ejemplo, si ustedes tiran, no sé, un libro, le sacan, lo cortan, dejan las hojas sueltas y lo tiran hacia arriba, la posibilidad de, las probabilidades de que este libro ahora caiga ordenado como uno lo tiró es una sola. Pero supónganse que un libro es de 100 hojas. La probabilidad ahora de que todas las hojas caigan desordenadas es algo así como de 1/2 elevado a la 100. O sea, la probabilidad de que pase eso es muy pequeña, muy alta, podríamos decir. Hay grandes probabilidades de que el libro caiga desordenado y no ordenado. ¿Por qué? Porque hay más combinaciones o más escenarios posibles de que esto pase. Por eso, por ejemplo, vemos que los árboles siempre crecen hacia arriba y dan frutos, pero nunca el fruto se vuelve hacia adentro o el árbol se vuelve hacia las raíces. Entonces vemos que si bien el tiempo para las leyes de la física es reversible y no tiene un sentido ni cíclico ni fluido, la naturaleza sí realmente se comporta de esa manera. Y si todo tiende al desorden o al caos, ¿cómo es posible, y esto es una gran pregunta que se han hecho los filósofos, cómo es posible que el universo, que el cosmos, se mantenga con leyes tan ordenadas? Si todo tiende al caos, ¿cómo puede ser que haya orden en el universo? Y esto lo vamos a responder hacia el final de la charla, que ya estamos en el camino final. Es interesante comentar en este punto que la palabra cosmos, que es dada por los presocráticos y por Pitágoras, se empieza a utilizar en el siglo VI a.C., la palabra cosmos se utilizó para hablar
sobre el universo completo, sobre todo el universo visible e invisible. Y cosmos significa joya, porque vieron que este universo era tan ordenado y tan armónico que era la manifestación de la belleza. Entonces, cosmos significa orden, belleza, armonía. Y de ahí viene, por ejemplo, la palabra cosmética. Entonces, ¿cómo el cosmos tiene orden si todo tiende al desorden? ¿Quién le pone, digamos? Seguimos avanzando. Fíjense dos ejemplos del orden bello cósmico. A la derecha vemos cómo los planetas se mueven alrededor del Sol, pero que el Sol en realidad también se está moviendo alrededor de otro centro. Entonces, entre ellos forman una especie de espiral. Mientras que a la izquierda vemos la danza entre Venus y la Tierra y el Sol como centro. Y vemos que a lo largo de 8 años se dibuja esta flor de 5 puntas, o el pentágono, en el medio del cielo. Por eso, por ejemplo, tal vez por eso, Venus ha sido siempre símbolo de la armonía y de la belleza. Fíjense, ese es el dibujo que deja Venus en el cielo. Inclusive, la estrella esta de 5 puntas está compuesta por la proporción áurea. La proporción áurea está en todas las partes de la estrella. O sea que Venus, la Tierra y el Sol están separadas según la proporción áurea. Bueno, ¿qué era el cosmos para los filósofos clásicos? En realidad para el mundo clásico. Y esto es interesante destacar, que la noción del cosmos, ya sea el nombre que le pusieran, es común, ya sea en América, ya sea entre los nórdicos y los vikingos, ya sea en Grecia, en las culturas del Mediterráneo, en las culturas de Mesopotamia, en la China, en la India. Pero bueno, yo acá voy a reducir a 2 ejemplos o 3. El cosmos era visto, el universo en general, era visto como un gran ser vivo, en primer lugar, un ser vivo único, o sea, un gran ser vivo y unitario, por eso universo, una sola creación, un solo verso, que estaba vivo, al igual que todas sus partes. No hay seres muertos, podríamos decir, o seres no vivientes. Siempre interpretaron que en el universo todo estaba vivo y que la medida de la vida era el movimiento. El movimiento es lo que le da vida al cosmos, desde un primer inicio en el que todo surge, parecido al Big Bang, y hasta un momento final en el que todo vuelve a ese punto de partida. El cosmos entonces era entendido como si fuera un huevo. Los hindúes lo van a llamar el huevo de Brahma, que lo vemos ahí a la izquierda, donde se rompe el huevo y nace la vida, pero todo surge de lo que había adentro de un huevo. Y fíjense que el huevo tiene estos 3 elementos que mencionábamos al comienzo. Un núcleo, una cáscara que lo delimita y una clara que sostiene y alimenta al núcleo, que mantiene las cosas unidas. Esas 3 partes, esos 3 elementos van a ser característicos de toda forma de vida, van a decir los filósofos. En China también vemos a Pan Ku, que es el que vemos ahí sentado, que con su hacha va a romper el huevo en 2 y permitir que la vida se dé adentro, parecido a Yu de los egipcios. A la derecha y arriba vemos un grabado medieval sobre el huevo cósmico, el huevo del mundo, pero abajo a la derecha, que parece que uno le hubiera sacado una radiografía a un huevo, es la imagen más específica que tenemos hoy en día del tamaño y la forma del universo. Esa imagen se obtuvo midiendo las radiaciones o información que llegaba desde el fondo del universo. Entonces, esa información que llega fue recabada y da la forma de un huevo al universo. Ahora, ¿cómo los clásicos sabían que el universo tenía forma de huevo? Bueno, es un misterio, podríamos decir. Tal vez es un conocimiento mistérico que tenían, o tal vez hubieran utilizado la analogía y la inteligencia para comprenderlo. Bueno, pero tengan presente que todo en el universo está vivo. Y todo lo que está vivo tiene movimiento, van a decir los filósofos. Por eso todo lo que tiene movimiento está vivo y todo el cosmos está vivo. Pero una cosa interesante, y que no es menor,
es que todo ser vivo tiene, podríamos decir, cierta inteligencia, o cierta voluntad, o cierta posibilidad de actuar en el cosmos. La física hoy ve que esa inteligencia solamente la tiene el ser humano, y más o menos los animales, porque consideramos en la ciencia actual, o la ciencia actual considera que el hombre el ser humano es un animal más, nada más que más desarrollado. Pero no podemos decir que los minerales tengan inteligencia o que los planetas lo tengan. La ciencia hoy, si uno le dice eso, se va a enojar, digamos. Tengan presente que para estas culturas, todo lo que está vivo tiene una inteligencia propia, tiene una especie de conciencia propia. Por eso los planetas eran vistos como deidades también y estaban muy relacionadas al mundo emocional de las personas. Pero, las galaxias también, y todo en realidad tenía cierta inteligencia, inclusive hasta niveles de inteligencia superiores a la del ser humano. El ser humano tenía una capacidad limitada que los dioses superaban en ese sentido. Bueno, Platón, en su diálogo Timeo y en todas sus obras, va a decir algo muy interesante, que es que en realidad este mundo sensible, sensible porque es capaz de ser percibido por los sentidos, y que es el mundo en el que los científicos ponen el foco, en realidad nace del mundo de las ideas. Que el mundo de las ideas es un mundo invisible, atemporal, eterno y perfecto, que va a ser la causa de este mundo sensible. O sea, ve Platón dos mundos. El mundo de las ideas, donde están los arquetipos, donde está lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, y la idea del bien como la idea superior de todas. Y este mundo de las ideas va a ser la causa de este mundo tangible. O sea, hay una relación entre los dos de causa y efecto. Si acá hacemos una especie de línea imaginaria entre el mundo visible y el mundo invisible, va a ser el demiurgo, que es una especie de deidad, va a decir Platón, el que va a tomar las ideas y las va a plasmar en el mundo manifestado o en el mundo sensible. Entonces vemos en Platón la aparición de una deidad creadora. Y esta deidad creadora luego va a crear otros dioses de menor jerarquía que van a ser los encargados de crear, por ejemplo, el ser humano y a los animales. Pero el demiurgo de alguna manera es como el puente, esta deidad es el puente entre el mundo de las ideas y el mundo manifestado. Y fíjense que los filósofos se preguntaban el porqué y el para qué de las cosas. Platón va a decir que el demiurgo crea el mundo manifestado para que conscientemente los seres vivos puedan buscar la perfección nuevamente y parecerse lo más posible a las ideas. En el mundo de las ideas está el sentido de las cosas. Entonces, esta noción es que los seres vivos del mundo manifestado puedan desarrollarse hasta captar las ideas, hasta encontrar el sentido de las cosas. Y es curioso acá que para los filósofos, como para los físicos hoy, no existe vacío, comentamos, ¿no es cierto? O el vacío es una entidad muy abstracta, muy extraña de verificar. Para los filósofos, el cosmos está completo. Tampoco existirían espacios vacíos. El vacío, más bien, es una sensación psicológica del ser humano cuando carece de sentido de las cosas. El vacío es algo que siente el ser humano cuando pierde el sentido de las cosas, cuando olvida el sentido de las cosas. El filósofo entonces va a ser el que, desde el mundo manifestado, busque la sabiduría que se encuentra en el mundo de las ideas, muy resumidamente. Este mundo sensible va a estar compuesto por tres naturalezas, dice Platón. La naturaleza más material, que es el soma o el cuerpo físico en el ser humano, una naturaleza, si se quiere, mental espiritual, que es el nous o el logos, que el logos tiene un pedacito en el mundo de las ideas, un pedacito en el mundo de las ideas y todo lo demás hacia abajo, o sea, en el mundo manifestado. Como si esta línea que imaginábamos acá la encontráramos por acá. Y lo que une al cuerpo con el espíritu, o el cuerpo con la mente, es el alma o la psique. Que el alma o la psique va a ser la encargada, podríamos decir, de que el ser humano viva las emociones. Y todo en el cosmos que tenga psique va a vivir las emociones como los animales, por ejemplo. Esta triple naturaleza del cosmos es equivalente a la triple naturaleza del ser humano, va a decir Platón. Porque
según entendían los filósofos clásicos, el ser humano es un microcosmos de todo este universo completo. O sea, el ser humano es como un universo completo, pero en una escala reducida. Entonces tiene todo lo que tiene el cosmos. Si el cosmos tiene un cuerpo físico, tiene un espíritu que está en el mundo de las ideas y que es lo que lo pone en movimiento y le da sentido a las cosas, el mundo también tiene un alma que mantiene las cosas unidas. Así el ser humano también. Es interesante destacar una cuestión más en esto, y es que lo más concreto, lo más material del cosmos es lo físico, pero las emociones y la mente también van a ser materia, por eso están, por lo menos toda esta parte, también va a ser materia o materia más sutil, por eso es propio del mundo manifestado, o por ser propio del mundo manifestado es materia. Nada más que la materia más visible es la del físico, pero las emociones y los pensamientos son de una materia mucho más sutil, mucho más fina, si se quiere. Por eso, por ejemplo, se pueden trabajar con las emociones. Las emociones también modifican el cuerpo, modifican el soma, y las ideas modifican a las emociones y el soma. A través del nous o de la mente es que el ser humano puede captar las ideas, dice Platón, a través de la imaginación. Bueno, fíjense que la ciencia hoy solamente estudia el soma, si vemos acá, solamente estudia la parte más concreta y más externa de la naturaleza, si consideramos esto que Platón explica y que es común a las tradiciones, no solo la de Platón, sino en la India y en China y en América. Esta tripartición del mundo. Tengan en cuenta que la ciencia hoy se queda acá, que es lo más visible, lo más tangible. Pero, por ejemplo, no tiene un control sobre la materia emocional o sobre la materia mental. Por ejemplo, los clarividentes o las personas que dicen ver auras, en realidad, no sé, por algún fenómeno de su personalidad, pueden captar algo de estas materias más sutiles. Bien, una cuestión más, y con esto vamos a ir cerrando, es que el mundo sensible es ilusorio, porque los sentidos engañan, va a decir Platón. El mundo sensible está todo el tiempo en constante transformación y en constante mutación. Por eso las cosas nacen, mueren, se desarrollan, o mejor dicho, nacen, se desarrollan y mueren, pero están constantemente moviéndose. Por eso es imposible buscar lo verdadero, que hablábamos al principio, en este mundo que siempre cambia. Por eso lo verdadero nunca es posible encontrarlo a través de los sentidos físicos, dice Platón, sino a través de la imaginación y de la intuición. Y esto verdadero que buscaba la ciencia es propio del mundo de las ideas. Entonces, de alguna manera, a los dioses le tocó dar este paso hacia abajo, pero al ser humano le toca dar este paso hacia arriba, tomando conciencia y comprendiendo las leyes del universo. No solo para conocerlas o comprenderlas, sino para asemejarse a ellas. Como el universo tiene leyes ordenadas, el ser humano tiene que ser lo más ordenado posible. No ordenado en términos de Marie Kondo o de poner las cosas cada uno en su lugar según los colores, sino de ser coherente, de tener una relación coherente entre sus pensamientos, sus acciones y sus emociones. Eso era la ética para Platón, y que nuestra coherencia, nuestra ética esté orientada por los valores atemporales, por las ideas, esté orientada a buscar el sentido de las cosas. Pero lo importante de conocer las leyes es que uno tenía que plasmarlas conscientemente en sí mismo y en la sociedad. De alguna forma, este orden que vemos en la entropía que se va perdiendo con el tiempo, el ser humano tiene la posibilidad de poner su voluntad como fuente de energía externa a esta energía que se va perdiendo para recuperar el orden del cosmos. Y si lo hacen uno, como vimos por los efectos de los electrones, todo el universo va a sentir el efecto. Realmente son impresionantes estas cosas que uno las comenta filosóficamente y que tienen una implicancia psicológica y social, pero verlas ahora a la luz de la ciencia también es muy interesante. Para los hindúes, el mundo sensible era el mundo de Maya. Maya era la diosa de la ilusión, o la madre de Buda, por ejemplo, en las tradiciones. Este mundo sensible es un mundo ilusorio. Por eso los sentidos físicos, las pasiones y los deseos nos bloquean poder captar el mundo real, que es el que está en el mundo de las ideas
o en el plano del ser y del espíritu, dirían los hindúes. Un comentario más también está acá, es que el mundo sensible está compuesto por 5 elementos, va a decir Platón, que son los sólidos platónicos, y que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y el éter. El éter es la partícula más pequeña de todas, y es de alguna manera una partícula plástica, mutable, que se va a convertir en todas las demás. El éter es como la sustancia primordial del cosmos, que se va a ir transformando en aire, en tierra, en agua y en fuego, para permitir que el cosmos se cree a través de estas 4 elementos. Y estos 4 elementos tienen la forma de los sólidos platónicos. Y vemos, por ejemplo, que las moléculas hoy siguen muchas estas formas geométricas perfectas, va a decir Platón. Por ejemplo, el ejemplo del cloro, hidrógeno y carbono que veíamos sigue esta disposición, como si fuera del fuego. Bueno, y todo el mundo manifestado se va a ir transformando en el juego de estos elementos, que no hay que verlos como elementos solamente físicos, sino en su sentido simbólico también. Por ejemplo, el fuego no es solo el fuego de cuando uno prende la leña para hacer un asado, sino el fuego es aquello que trae claridad, que trae calor, que trae unión en el mundo, como es la capacidad de la mente, por ejemplo. El aire no solamente es esta ventisca o las tormentas de Santa Rosa como hemos tenido en agosto, sino que el aire es la posibilidad de las emociones y de los pensamientos de fluir de un lado hacia el otro. La tierra es lo más concreto, lo más tangible, y el agua es lo cíclico en la naturaleza, es como la energía que pone en movimiento las cosas. Estas 4 naturalezas elementales son las que dan vida a todo en el mundo sensible. Esto lo explica en el Timeo. Y otra cosa que va a decir Platón es que el demiurgo, cuando crea el cosmos, lo crea de forma esférica, porque la forma esférica es la más perfecta de todas. Entonces se asemeja a un huevo también, como veíamos al principio. Vamos a ver el tema del tiempo de una manera muy rápida. El tiempo en las culturas fue visto como cíclico. El tiempo, va a decir Platón, es una medida del movimiento de las cosas. Y el tiempo no se determina por sí solo, sino a través del movimiento. O tiempo y movimiento van de la mano. Este movimiento es cíclico y en espiral, porque recuerden que el cosmos surge de un punto, se expande, pero vuelve en su evolución, vuelve hacia su centro. Entonces es como que sale de un centro, se abre, pero en un momento vuelve. Este volver, estos movimientos son cíclicos, así como él lo es el Sol alrededor del planeta Tierra. Y Platón va a decir que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. La eternidad, que es eso que permanece, que nunca fue ni será, sino que es, se plasma en el tiempo. Y el tiempo, junto con el movimiento, tienen este devenir cíclico y en espiral. Por eso, por ejemplo, el tiempo en el ser humano, si bien, más allá de que la física lo ve como algo reversible o como algo absoluto, no como un fluido, sabemos que el tiempo, más allá de la forma en que lo midamos, deja su huella en el ser humano y tiene una flecha. O sea, no es que no tiene una flecha el tiempo, no es lo mismo tener conocimiento sobre algo que no tenerlo. Y para las tradiciones clásicas, el ser humano en su evolución de conciencia, si se quiere, de comprensión de las leyes del universo y del cosmos en general, cuando conquista un conocimiento no vuelve para atrás. Entonces ahí está la flecha del tiempo en el ser humano. Y tengan en cuenta que el tiempo, exista o no exista, parece que desgasta. La vida sigue para un lado y uno envejece, no vuelve hacia atrás, salvo que sea Benjamin Button. Bueno, en la imagen izquierda vemos el concepto de las yugas de la India. Acá vemos el concepto del tiempo como distintos ciclos de distintas temporalidades de los mayas. Y acá vemos una pintura de William Blake que muestra el tiempo de alguna manera o la evolución como esta escalera en espiral hacia el centro nuevamente. Y el tiempo vendría a ser cómo uno lo recorre. Entonces, presente, pasado y futuro en una escala humana serían más bien estados de conciencia, si se quiere, en ese viaje hacia el centro nuevamente. Bueno, y para terminar, veíamos que la entropía es como la flecha del tiempo que lleva las cosas del orden al desorden. Es muy lindo terminar con esta visión que tenían los egipcios, que para los egipcios existían 2 deidades o 2 conceptos divinizados, que eran el de Maat e Isfet. Maat e Isfet eran 2 hermanas. Maat
representaba el orden, la verdad y la justicia, y las reconocemos por la pluma en la cabeza. Siempre que veamos una pluma en Egipto, en los jeroglíficos, en las figuras, las relaciona directamente a Maat, al orden, a la verdad y a la justicia, que serían como estas ideas para Platón. Y estaba su hermana gemela Isfet, que era todo lo contrario. Era el desorden, la mentira y la injusticia. Entonces todos los días en el cosmos se daba una lucha entre Maat e Isfet por mantener el orden y el desorden en el mundo. Si Maat no hacía nada, el desorden que era promovido por Isfet ganaba. Como por ejemplo, si uno la casa no la limpia nunca, en una semana se llena de tierra, en 1000 años posiblemente esté cubierta completamente de tierra. El desorden, veían los egipcios, es el camino natural o el camino inercial de la naturaleza. El caos, el desorden, la mentira, la ignorancia eran representados por Isfet. Que fíjense, Isfet como deidad no tiene ninguna manifestación, no tiene ningún símbolo, porque este desorden está presente en todo. Entonces no tenía sentido representarlo particularmente. Era la inercia propia del mundo material. Era la inercia propia del ser humano ante sus vicios, sus defectos y sus pasiones. El rol del ser humano en el cosmos, por lo menos en términos individuales y en términos sociales, era el de velar para que Maat triunfara sobre Isfet. O sea, el ser humano tenía que ser como una pequeña encarnación de Maat y poner su voluntad en práctica para que el orden, la verdad y la justicia le ganen cada día al desorden. Entonces, cada ser humano era el encargado de hacerlo en sí mismo. Por eso era importante conocer las leyes del cosmos, para saber cómo ordenarse justamente con este universo. Y en términos sociales, el faraón era el encargado de velar por toda la sociedad que se mantuviera dentro de los órdenes cósmicos y que cada día ganara Maat a Isfet. A la derecha vemos el peso de la balanza, el juicio del corazón, mejor dicho, que cuando los seres humanos morían para los egipcios, eran sometidos a un juicio sus almas, donde pesaban el corazón contra la pluma de Maat. Si el corazón, que representa los deseos, las pasiones y el egoísmo, pesaba más que haber sido justo, el ser humano era comido por una bestia y volvía a la vida. Si el corazón había sido tan liviano como la justicia, como la verdad y como el orden del universo, y había contribuido la persona a este orden cósmico, el ser humano seguía su viaje por el otro mundo y ya dejaba de encarnarse. Bueno, entonces para terminar, en síntesis, el tiempo y el espacio han estado presentes desde como estudio, desde que el ser humano es ser humano. Los clásicos de alguna manera tenían una visión un poco más profunda o más integral de lo que es el mundo y el cosmos, que la física actual no llega a comprenderla. Y como no la ve, la descarta. Eso es propio de nuestra cultura occidental. Lo que no vemos o lo que no entendemos lo descartamos. Así como, por ejemplo, que decir que Newton era astrólogo. Pero la física actual, la ciencia actual, poco a poco se va acercando a la filosofía, si se quiere, y se va acercando a los conceptos clásicos. Y suelen ser personajes con conocimientos de la filosofía clásica los que dan los saltos, los grandes saltos en la ciencia. Bueno, y para terminar, una frase de Newton que decía: Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amigo es la verdad. Y Einstein que decía: lo peor que pudo pasar en la ciencia es haberse alejado de la filosofía. Lo que yo les propongo es que, científicos o no, nos podemos acercar a la naturaleza, a la physis, que era la naturaleza, y tratar de ser un poco más armónicos con nosotros mismos, con ella y con la sociedad. Recuerden que mejorar un poquito uno hace que mejore un poco todo el cosmos, todo el universo. Bueno, muchas gracias a todos.